Buenos días, mi nombre es Mariela Linares y soy estudiante de Administración. Hoy les voy a exponer sobre el hombre como ciudadano y el hombre como persona. Persona jurídica. Es importante saber que persona es el ente apto para ser titular de deberes y derechos jurídicos, y personalidad es la cualidad de ser persona, es decir, la aptitud de ser titular de derechos y deberes jurídicos. El Código Civil de Venezuela, en su artículo 15, establece que las personas son naturales y jurídicas, y el artículo 16 de Eusden determina que todos los individuos de la especie humana son personas naturales. El artículo 19 del mismo establece que son personas jurídicas y por lo tanto capaces de obligaciones y de derechos. Persona jurídica es aquella por la que se reconoce una persona, entidad, asociación o empresa, capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a terceros. La personalidad jurídica pues no coincide necesariamente con el espacio de una persona en físico, sino que es más amplio y permite las actuaciones con plena validez jurídica a las entidades formadas por conjuntos de personas o empresas. La capacidad jurídica. La personalidad va paralela a la capacidad o simplemente capacidad jurídica. En derecho es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, de ejercitar los primeros y contraer los segundos de forma personal y comparecer a juicios por propio derecho. Una clasificación de las capacidades propone a la distinción entre capacidad política y civil. La primera pertenece al derecho público y la segunda al orden privado. Ambas capacidades son absolutamente independientes entre sí. Otra forma de clasificar la capacidad es de manera legal, de derecho y de hecho. La de derecho se refiere al goce de derechos y la de hecho se refiere al ejercicio de los derechos. También pueden clasificarse en la capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La primera constituye a la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones, en tanto que la segunda compone por la capacidad de ejercitar los derechos y contraer las obligaciones de forma personal y comparecer a juicios por su propio derecho. Capacidad de obrar. La capacidad de obrar o capacidad de ejercicio en derecho consiste en la cualidad jurídica de persona que determina la eficacia de actos realizados por ella según su estado civil, sea la posibilidad que tiene cada persona de actuar en la vida conforme a dicho estado. Dentro de la capacidad de obrar, y por el mismo, que es variable, puede distinguirse en capacidad de obrar plena o normal o capacidad de obrar limitada en virtud de ciertas causas. Derechos y deberes constitucionales. Los derechos constitucionales son aquellos garantizados con rango constitucional, que se consideran como esenciales en el mismo sistema político que la Constitución funda y que éste especialmente va vinculado a la dignidad humana. Estos artículos se competen a esto y podemos ubicarlos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tanto como en el artículo 3, el artículo 4 y el artículo 5, el artículo 3 de los derechos civiles, el artículo 4 de los derechos políticos y referendo popular, y del 5 de los derechos sociales y de las familias. Los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de características, atributos o facultades que corresponden a todos los seres humanos como consecuencia de su dignidad. Por tanto, no pueden ser afectados o vulnerados como su vida, su integridad física, su psíquica, su libertad personal y su libertad de conciencia, entre otros. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente uno con los otros. Y el artículo 2
dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opción política o de cualquier índole, de origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier condición. Los tipos de derechos. Los tipos de derechos se distinguen derechos individuales y los derechos civiles, que son los derechos civiles y los derechos económicos, sociales y culturales. Y para finalizar también se encuentran los derechos colectivos o de pueblo. Esta fue toda mi exposición y espero que me hayan entendido. Muchas gracias.